Bienvenidos a Centro de Restauración Familiar Pan de Vida. Recuerde que Pan de Vida no solamente es una iglesia a la cual asistir, también somos una familia a la cual pertenecer. Dile al que tienes a un lado, ¿ya perteneces a la familia? Y si no, intégrate. No solamente asistas, involúcrate. Aquí en casa probablemente cuando llegaste, para todos los que están por primera vez, encontraste a alguien con un letrero que decía ven tal y como eres. Nosotros creemos que no es necesario para venir a Cristo ser perfectos. Dios es el que nos perfecciona. Dios es el que nos cambia. Dios es el que transforma nuestras vidas. Pero así, tal y como eres, ven a Cristo el día de hoy. Ahora sí, ya apágame la luz, porfa, para que los hermanos se concentren acá al frente. Wow, qué oscuro se ve ahora sí. Présteme toda su atención. Hoy quiero compartir una palabra que yo sé que va a traer alivio, va a traer paz, va a traer consuelo y edificación a tu vida. Pero quiero que me prestes tus 5 sentidos, toda tu atención. Vamos a ir en la palabra de Dios a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 19. Quiero confesarle algo en lo que usted está buscando ahí en su Biblia. Este mensaje, Dios de último momento me lo cambió. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No me siento seguro sobre lo que Dios me está o lo que yo estoy sintiendo, porque muchas veces nos movemos por lo que yo siento compartir, lo que Dios nos está mostrando. Pero hay ocasiones en las que Dios dice, no, 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 quiero que hables esto. Yo decía, Señor, pero es que este mensaje probablemente no sea tan adecuado o no es el momento de darlo. Yo lo sentía, pero Dios en ese tiempo, le decía a mi esposa, en ese tiempo que estaba con él en oración, me decía, esto, habla y enseña. Entonces, yo no sé para quién sea, probablemente sea para todos o probablemente sea nada más para uno solo, pero recibe este mensaje de parte de Dios para tu vida. Así que quiero invitarte a que levantes tus manos. Levanta tu mano derecha, así dile, Señor, yo recibo tu palabra, recibo tu mensaje y lo que quieras hablarme el día de hoy, en el nombre de Jesús, amén. Ayúdame a dar un fuerte aplauso a Dios. Y vamos a leer la poderosa palabra de Dios, que es la que transforma nuestras vidas. Mira lo que dice la escritura. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, así se llamaba, no que Simón, Simón, no, así se llamaba, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cierra sus ojos, ayúdame a orar esta mañana, mi Dios. Te agradecemos este hermoso tiempo aquí en tu casa, Padre. Ha sido muy bueno, nos has bendecido con tu presencia, Señor. Hemos experimentado y visto, Padre, cumplido esa palabra que dice que tú estás en medio de donde están dos o tres, y que también, como lo dijo aquel profeta, Jehová está en medio de ti, poderoso. Creemos nosotros que estás en medio de nosotros con poder, levantándote y sentado en el trono de Pan de Vida de esta casa, de esta iglesia. Tú eres el invitado más importante, Señor. Pero hoy, mi Dios, anhelamos escuchar tu voz. Anhelamos que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida y edifique nuestro corazón. Por eso, Señor, hoy decidimos deshacernos de toda distracción en nuestra mente, de todo lo que hay a nuestro alrededor que pueda estar robando nuestra atención. Y hoy queremos venir a enfocarnos a escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien puede decir amén? Esta enseñanza se titula
¿me amas? ¿Por qué me amas? Y es que ahorita le voy a platicar y ahorita vamos a regresar a esta parte de la conversación de Pedro con Jesús. Pero esta pregunta quiero que sepas que Dios la sigue haciendo el día de hoy a todos sus seguidores. ¿Hay en este lugar seguidores de Jesús? Pues imagínate que Dios hoy te está preguntando: Jorge, ¿me amas? Olga, ¿me amas? Allá atrás, Ana, ¿me amas? Dice Jesús, te pregunta. Hermana Lupita, ¿me amas? Te dice Jesús. ¿Qué le responderías tú? No, no, definitivamente como Pedro, ¿no? Señor, tú sabes que te amo. Todos, no creo aquí que alguien pudiera decir, no, pues no, Señor, no sé si te amo. Es una pregunta profunda, no es tan fácil de responder, porque tal vez podemos hacerlo de labios para afuera. Muy fácil es poder decir te amo, pero decir te amo tiene una profundidad muchísimo mayor. Recuerdo que hace muchos años, le voy a contar, le voy a abrir el corazón. ¿Quiere que le abra el corazón? ¿Sí? Nada más no se vaya a reír de nosotros. No. Hace muchos años nuestro matrimonio, el de la pastora Ale y el mío, se encontraba muy fracturado, muy dañado, demasiado dañado. Mi esposa y yo nos habíamos lastimado mucho. Algunos de ustedes ya han escuchado este testimonio. Otros, los que nos conocen desde hace muchos años, pues se dieron cuenta de todo esto. No éramos el matrimonio ejemplar, al contrario, mucha gente decía, pero es que ustedes son cristianos. Y nos decía, pero es que ustedes se conocieron sirviendo a Dios. Y es que esa fue nuestra experiencia. Nos conocimos en medio de la música. Ella era parte de una congregación y cantaba en su iglesia y yo era parte de otra. Pero en esa ocasión se juntaron varios jóvenes y varios del equipo de alabanza. Y ahí fue donde nos conocimos. Y entonces todos podían esperar de nosotros de que, wow, son siervos de Dios, son servidores, ambos están en la alabanza, igual al matrimonio perfecto o al matrimonio ejemplar. Pues no fue así en nuestro caso. Hemos tenido batallas muy duras, ha habido muchos momentos en los que hemos querido desistir y renunciar. Entonces, la clave, por eso nosotros les hemos dicho, no es que estemos dentro de la iglesia, inclusive no es ni siquiera que pertenezcamos a un ministerio o que seamos hijos de pastor o hijos de algún líder dentro de la iglesia. Eso no es garantía. Si no se tiene a Cristo como el centro de tu matrimonio y de tu familia, te voy a decir algo, estamos destinados al fracaso. Y eso lo tuvimos que aprender de una manera no muy agradable. Pero recuerdo que una y otra vez, al intentar arreglar los problemas, cuando ya estábamos bien cansados y ya habíamos decidido tirar la toalla y todo, siempre nos hacíamos esta pregunta: ¿me amas? Ella me preguntaba y yo le preguntaba: ¿me amas? Porque al final de todo y después de todas las ofensas y de todos los daños, esta pregunta resonaba en nuestra relación: ¿me amas? Para decir, ¿esto vale la pena o no vale la pena continuarlo? Podía estar demasiado enojado, demasiado frustrado por la situación y con la supuesta decisión de ya divorciarnos. Algunos les hemos contado que tenemos como evidencia en nuestra casa nuestra acta de matrimonio, la que firmaron los testigos. Está toda pegada con pedacitos de cinta así por todos lados. Es más, hasta creo que le falta un pedazo, ya no lo encontramos así. Porque nuestro enojo la agarramos, mire, creyendo que por hacer eso ya íbamos a deshacer el matrimonio. Obviamente eso no pasa, pero lo dejamos como una evidencia de lo que Dios puede hacer con nosotros, de que si Dios pudo restaurar nuestro matrimonio, también puede restaurar el tuyo. Por eso esta iglesia se llama Centro de Restauración Familiar Pan de Vida, pero Dios lo hace con el corazón que esté dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando nos hacíamos esta pregunta tan profunda, ¿me amas? Recuerdo que ese furor, esa energía, esa adrenalina te venía abajo. Yo no sé tú, pero yo creo que ningún matrimonio perfecto hay acá. Solo hay matrimonios que se han dejado restaurar por Dios. Pero si en tu relación estás teniendo esta
discusiones, estos problemas, estás a punto del divorcio, hazte esta pregunta y hácela a tu pareja. Esto tiene que llevarte a entender si hay algo ahí que se puede rescatar. Pero como lo hemos hecho nosotros y lo hemos pensado así, mire, cuando usted tiene un carro, ¿cuántos aquí tienen un coche? ¿Cuántos aquí Dios les ha bendecido con un coche? A ver. ¿O cuántos tienen una moto? Bien poquita gente tiene coches. A ver, motos yo creo que hay más allá, hay 2, 3, ok. ¿Les ha tocado en alguna ocasión quedarse sin gasolina? ¿A quién le ha tocado? A mí me tocó, a mí me tocó. Ya no sabes que de repente y se te apaga ahí donde está. Pero yo no he conocido a nadie que diga, se me acabó la gasolina y pues ahí dejo el carro, al rato me compro otro carro. O voy a comprarme otro carro porque ese ya no tiene gasolina. No creo que esto sea lógico, ¿no? Todos decimos, pues ni modo, me voy a traer gasolina y andamos buscando botellas o lo que traigamos para volver a echar gasolina y vámonos otra vez. Pues mucha gente cree que así es el matrimonio. Ya no hay amor, ya no hay combustible, me bajo y me compro otro. Pero el matrimonio no es así. Así como ese coche vale la pena rescatarlo, volverle a poner combustible para subirte y andar en él, la familia y el matrimonio también vale la pena de volverle a poner combustible. ¿Y cuál es ese combustible? Es el amor de Cristo en nuestra vida. Si únicamente basamos nuestras relaciones o nuestro amor en los sentimientos o en la apariencia física, definitivamente esto se acaba, se termina. Y yo también quiero decírselo esto a los chicos solteros que un día van a casarse. Tal vez hoy te fijas en qué tan bonito, qué tan guapo, qué tan bonita, qué tan guapa sea esa persona, pero quiero que sepas que un día ya no va a estar tan guapo, ni va a estar tan bonito. Y que ese abdomen de lavadero un día se va a convertir en lavadora o en tina. Y tu galán, hoy es galán, el día de mañana va a ser tal vez galón. Ya no se va a parecer. Y si tú basas tu amor en su apariencia física, pues entonces vas a decir, ahí nos vemos, se acabó. Pero el mundo es lo que hace. Por eso ya no me gustas, ya no te quiero, ya no siento que te amo, y se buscan a otra persona. Pero ese no es el plan de Dios. El verdadero amor viene de Jesús, viene de Cristo, y Él es la fuente del amor. Mi mamá nos ha enseñado que ella misma lo pasó, nosotros lo pasamos, y no sé cuántos vayan a confirmar. En algún momento en nuestra relación sientes que el amor se acaba. Es válido, y todos en algún momento hemos llegado a pasar, pero como así el carro se quedó sin gasolina, así la camioneta se te quedó sin gasolina, no podemos abandonarlo. Tenemos que ir a la gasolinera. En nuestro caso, Dios es la fuente del amor. Si tú no sientes amor por tu pareja o por la persona que tienes a un lado, a la persona que escogiste, como yo les digo, usted lo escogió. ¿No se lo sacó dónde? En una rifa. No te lo sacaste en una rifa. Tú lo escogiste. Y aunque sientas que el amor se haya acabado, tienes que ir a Cristo. Pero esta pregunta, ¿me amas?, nos hace pensar de manera profunda. Nos hace pensar en el pacto que hicimos con Dios. Es importante tener una ceremonia delante de Dios cuando nos casamos. Por eso cuando aquí hacemos las bodas y los invitamos a presentarse acá, algunos dicen, pastor, yo ya me casé por el civil, ¿qué caso tiene volver a hacer una ceremonia o una fiesta? Y yo les digo, es que en esta ceremonia nos presentamos delante de Dios, y ahí es donde hacemos un pacto con Dios. Y ese pacto es tan importante. Pensamos también en la familia que Dios nos regaló, en los hijos que tienes o los hijos que Dios te va a dar. Y también en ese momento pensamos en el futuro que Dios tiene para nosotros. Tal vez hoy nosotros, mi esposa y yo, no estaríamos como pastores el día de hoy acá si no hubiéramos dejado que Cristo trabajara en nuestro matrimonio y en nuestra familia.
Tal vez cada quien andaría perdido haciendo otra cosa distinta a lo que hoy Dios nos llamó a hacer. Por eso tienes que saber que tu familia, tu matrimonio vale la pena. Tienes que saber que Dios tiene planes de bien y no de mal con tu familia y que vale la pena luchar por él. Cuando se acabe la gasolina, ya sabes a cuál gasolinera ir. Amén. Dile al que tienes a un lado, no vayas a otro lado, ve a esa. Y antes de regresar con Pedro, déjame decirte algo más que dice la Biblia. Mira, quiero que vayamos a Marcos capítulo 12, del 28 al 34. Yo lo traigo en esta versión que se llama Dios habla hoy. Y aquí un hombre le hace una pregunta muy profunda a Jesús. Aquí se ve chiquita, tal vez tú la puedes ver ahí más grande en tu teléfono o lo que traigas. Versículo 28. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, escucha esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Y en otra versión añade, en esto se resume la ley y los profetas. Toda la Biblia, todo lo que tienes ahí en tus manos se resume en estos dos mandamientos. Pero el primero de ellos y más importante es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué amar a Dios es el mandamiento más importante? ¿Por qué crees que en esto se resuma la ley y las profetas? Te lo quiero responder, porque cuando amas a Dios, entonces es más fácil cumplir con todos los demás mandamientos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué otros mandamientos existen? Pues no robarás, no te harás dioses ajenos delante de mí, no matarás, guardarás el día de reposo y muchos más mandamientos que son parte de la ley moral de Dios. No son los únicos, eso solamente es la ley moral de Dios, pero había otro tipo de leyes que también Dios le había dado a su pueblo para que cumplieran. Y entendemos entonces que cuando amamos a Dios, amamos todo lo que Él ha creado y por amor a Él empezamos a respetar a los demás. Tú no le vas a robar a tu hermano, a tu prójimo, no le vas a hacer daño a tu prójimo porque amas a Dios. Y Juan lo resume en una de sus cartas donde dice, no puedes decir que amas a Dios que no ves cuando no amas a tu hermano que sí ves. Lo repito, es imposible decir que amas a Dios que no ves cuando no amas a tu hermano que sí ves. Y otros dicen, ay Señor, es que el hermanito es bien difícil de amar. Está complicado, ya dijeron amén, ya ve. Es complicado amar a los hermanos, pero resumimos el amar a Dios reflejándolo a través de amar y de respetar sus leyes, amando a nuestro hermano, demostrándole ese amor hacia él. Por eso aquí se resume la ley y los profetas, todo lo que usted pueda saber. Es más, quiero decirle algo, mire, hay gente que puede decir, yo conozco la Biblia, hay gente que dice, yo eso ya me lo sé, yo lo he escuchado varias veces, lo he leído muchas veces, así que no me vengan con eso, que yo ya lo he leído. Sí, pero no amas a tu hermano, no respetas a tu hermano. Aún seas un doctor en teología, no tiene ningún sentido el conocimiento teórico cuando no es llevado a la práctica. Pero alguien puede decir, pues yo no conozco mucho de la Biblia, yo apenas estoy empezando, pero amo a mis hermanos. Te voy a decir algo, tú estás haciendo mucho más que aquel que sabe toda la Biblia.
Y la Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan. El diablo conoce la Biblia y conoce la Escritura. Por eso el conocimiento de la Biblia, el conocimiento teórico de la Biblia, al enemigo no le interesa. Usted se la puede saber al derecho y al revés. Ahora, no estoy diciendo que no se ponga a estudiar, no, póngase a estudiar, póngase a leer la Biblia. Obviamente el conocimiento le va a traer mayor, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso también. Pero a lo que yo voy es que es mucho más importante tan solo vivir y practicar primero estos dos mandamientos, o este primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y con todo el corazón. Pero hay una razón mayor y quiero hablarte de esta. La Biblia dice que Dios es celoso y que Dios te quiere todo para Él. Dios no desea un 10, un 20, un 30% de tu vida. Dios quiere el 100%. Eso significa amar a Dios con todo el corazón, el 100%. Y ahora quiero hablarle de el celo de Dios. ¿Sabe? Hace tiempo tuvimos una conversación ministrando a una pareja y nos decía: no, es bien celoso, pastor, mire que hable con él. Y luego él dijo: bueno, pero es que Dios también es celoso, por eso yo soy celoso también. Y yo le dije: no justifiques. Te voy a explicar la gran diferencia que hay entre el celo de Dios y el celo humano, que es probablemente en el que te estés cocinando el día de hoy y del que Dios te quiere sacar, porque no es plan de Dios que vivas así. Te voy a decir esto: el celo del hombre, el celo humano, los celos, o como diría Federica, los celotes, no tienen maíz. Esos celos se originan desde las inseguridades. Sucede en una relación o en una pareja que el que es celoso es un inseguro o es una insegura porque cree que otra persona pueda ser mejor que él, pueda ser más guapo o más guapa, pueda ser más atractivo, más interesante, más inteligente, más talentoso, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay en el corazón de esa persona desde la inseguridad. Y qué difícil es estar con alguien inseguro. Ahora, yo he escuchado, y lo ha dicho mi esposa, algunas otras mujeres también lo he escuchado en temas cuando hemos hablado en foros, cuando lo que busca una mujer en un hombre es un hombre que le dé seguridad, un hombre seguro de sí mismo. Y también todos los hombres necesitamos una mujer segura de sí misma. Pero cuando hay inseguridades, hay celos, y la Biblia dice que donde hay celos, ahí hay toda obra perversa, demoníaca. Imagínense desde dónde viene eso. Pero el celo humano es originado desde la inseguridad. Y el celo de Dios, la diferencia es que Dios no es inseguro. Dios no es como tú. Dile al que tienes a un lado: Dios no es como tú. Inseguro, insegura. El origen del celo de Dios es el amor. Diga conmigo: amor. El origen del celo humano es la inseguridad. Diga conmigo: inseguridad. Pero el origen del celo de Dios es el amor. Y te voy a decir esto: algo más que quisiera añadir a la inseguridad es que la inseguridad se da en los seres humanos por la falta de identidad. No sabes quién eres, no conoces, no tienes una identidad sana y segura. Y entonces crees que cualquier hombre o cualquier mujer es competencia para ti. Pero cuando tú sabes quién eres, sobre todo lo que eres en Cristo, no te va a importar si el otro o la otra es más talentoso que tú, es más guapo o más guapa que tú, porque tú sabes quién eres en Cristo. Por eso la raíz de que una persona sea celosa es la falta de identidad. Ahí es donde se tiene que tratar. Ahí es donde se tiene que trabajar. Ahora, todos tenemos hasta cierto punto un nivel de inseguridad. Si no es en la parte de los celos, puede ser en otras cosas, pero necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida y que Dios lo vaya sanando. Amén.
¿Está de acuerdo conmigo? Deja que Dios te sane. Voltea con el de lado y dile, deja que Dios te sane. El origen del celo de Dios es el amor. Otra vez, el origen del celo de Dios es el amor. Por su amor hacia mí y por su amor hacia ti, es que Él es celoso. Y es que su amor, escucha bien esto, el amor de Dios te hace bien. ¿Alguien dice amén? Todo lo que Dios hace para nosotros es para nuestro bien. ¿Sabes qué? Aún aquello que no te gusta tanto, aquello que parece que no se siente bien, es también de parte de Dios, mostrándonos su amor. Y te voy a poner un ejemplo. Muchas veces Dios te ha quitado cosas que probablemente te dolieron en algún momento de tu vida. Se llevó personas, se llevó bienes materiales, te quitó algún sueño con el que tú creías que podías alcanzar, o algo con lo que tú decías, es que si yo lo tengo voy a ser feliz. Y Dios nunca te dejó alcanzarlo, Dios nunca te dejó obtenerlo. Y muchas veces el corazón de algunos se ha endurecido porque si Dios me ama, no me deja tener esto que quiero. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me deja vivir eso? ¿O por qué me quitó esto? Tal vez a papá o a mamá o a tu pareja o a algún hijo o a algún amigo o jóvenes solteros, tal vez a tu crush. ¿Por qué nunca te hizo caso? ¿Por qué anduviste atrás de él o atrás de ella todo el tiempo? Invertiste mucho y nunca te peló. Siempre te mandó a la zona de amigos y te quedaste con eso en tu corazón. ¿Por qué? Dios es así. Pero aquellos que somos padres, alcen su mano, los papás, mamás, todos los que tienen hijos, levanten la mano, alcen su mano. Quiero hacerte una pregunta. Probablemente tú no eres papá, pero escucha esto. Para todos los que son papás, mi pregunta para ti es, ¿te gustaría que tu hijo le fuera bien? ¿Quieres que tu hijo sea una persona responsable, amable, productiva, que le vaya bien en su vida? Todos los papás sin duda vamos a decir amén. Y el que no, pues es raro, ¿no? Hay que trabajar esa parte de su vida. Pero lo común o lo natural es eso, que sintamos o que deseemos que a nuestros hijos le vaya bien. Pero muchas veces, ahora sí va para los jóvenes solteros que están acá, muchas veces para poder llegar a eso, papá y mamá necesitamos quitarte cosas, necesitamos privarte de cosas que probablemente te hacen sentir bien. Los que somos papás lo entendemos. Mire, me pasa con mi hija Sara y mi hijo Dan. Ya van a decir, ya papá, ya no nos expongas acá. Pobres, les tocó ser los hijos de los pastores y pues ahí Dios nos habla, entonces tenemos que hablar lo que Dios nos habla. Pero si yo los dejo a ellos con un celular o con una tableta todo el día, ellos ahí se la van a pasar. Todo el día. Y ellos están muy contentos. Obviamente, ¿a qué niño no le gusta estar todo el día con el celular o con la tableta? Pero tú y yo como papás sabemos que eso no les hace nada bien. ¿Y sabe cómo se da cuenta? Porque cuando le dice te lo voy a quitar, le hace un mega berrinche. Sara ya aprendió, Dan todavía no aprende. Nos está costando, pero los estamos educando y pretendemos que el tiempo que tengan en pantalla sea el menor posible. Pero igual que eso, hablemos de la comida. ¿Qué le gusta comer a nuestros hijos? Pura pizza todo el día, ¿no? Si fuera por ellos, dulces, papitas, galletas, jugos, refrescos. Pero si sabemos que eso no les ayuda, no les beneficia, tenemos que quitárselo. Y tal vez al quitárselo van a hacer el berrinche de su vida, van a hacer el enojo de su vida. Pero escucha bien, papá,
Si queremos el bien para nuestros hijos, tenemos que comenzar nosotros con ello. Si tú eres el que todo el día se la pasa comiendo eso, pues ¿cómo lo vas a privar a tus hijos? Si tú quieres que tus hijos hagan ejercicio, tengan actividad física y tú te la pasas acostado todo el día con el celular o viendo televisión, espero no pisar callos, o más bien espero estar pisando callos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos si primero no somos el ejemplo a seguir? Ahora, quiero que esto lo traslades a tu vida siendo adulto. Dios, que es tu Padre, diga: Dios es mi Padre. Y Él me conoce. Él te conoce mejor que nadie y sabe lo que es bueno para ti. Así como tú sabes lo que es bueno para tus hijos, Dios sabe lo que es bueno para ti. Y muchas veces, para ayudarte a convertirte en esa persona buena, mejor, perfecta, Dios tiene que quitarte cosas o personas que están a tu alrededor. Probablemente no te guste y tengas que hacer un berrinche como el que me hace Dan cuando le quito el celular o la tableta. Pero a la larga vas a entender que es parte del plan de Dios para tu bien. Porque los planes de Dios para tu vida son planes de bien y no de mal. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Quién recibe esto? ¿Alguien me sigue en este lugar? ¿Alguien dice amén? ¿Esto es para mí? Ayúdame a darle un aplauso al Señor esta mañana. Y Dios es celoso porque quiere que me vaya bien. Dios es celoso porque desea mi bienestar. Sabe que si yo le entrego mi 100% o todo mi corazón, todas mis fuerzas, toda mi alma, eso me va a traer bien a mí. Por el contrario, estar a medias con el Señor: te doy nomás el 70, Dios, este 30 no me lo toques, por favor. Pues ese 30 va a estar perjudicando tu 70. Ese 20, ese 10 va a estar perjudicando el resto de lo que tengas allá. Por eso Dios no es celoso porque Él diga, Él sea un inseguro y quiera todo para Él. No, Él sabe que su amor nos hace bien. Ese es el propósito. Por eso hoy sigue preguntando: ¿me amas? Quiero contarte un poco de la historia más grande de amor. Fue la historia de Dios el Padre con Israel. De hecho, Ezequiel 16, se lo dejo de tarea. Lea ese capítulo donde dice que Él la encontró como una mujer, como una niña que creció, que se desarrolló, que era hermosa. Así hizo Dios a Israel, su nación, porque Él compara a Israel con una mujer. Pero esa mujer creció, se volvió hermosa y entonces, ¿sabes qué? Se prostituyó. Entonces se metió con otros hombres y se olvidó de su prometido, de su amado, que era el Dios de los cielos. Israel, siendo esa mujer, se fue en pos de otros ídolos, de otros dioses, conociendo al Rey de los cielos, al que la había amado, al que le dio todo su amor, su ley, sus mandamientos, le dio la espalda y se volvió infiel. Ahora, Israel se prostituyó adorando a otros ídolos antes que a Dios, pero quiero que sepas que así como Israel también, tú y yo podemos encontrarnos el día de hoy siendo infieles a Dios. No, pastor, ¿cómo cree? Yo ya no le rezo a la Virgen. Yo ya no le prendo velas a San Judas. Yo ya no tengo ídolos delante de Dios. Yo no soy infiel. Quiero que escuches esto. Muchas veces, sin darnos cuenta, de manera inconsciente, hemos levantado ídolos en nuestro corazón. De hecho, hacía un tiempo que Dios me hablaba de esto y yo quería ponerle a ese mensaje, para hablar específicamente de esto, el tema de cristianos idólatras. Y es algo irónico porque se supone que siendo cristianos ya no tenemos ídolos, ya no somos idólatras.
Pero hemos levantado, siendo honestos, muchos ídolos. Tal vez no es el San Judas, tal vez no es el cualquier otro santo, pero te voy a decir que puede ser lo que esté ocupando el lugar de Dios en el trono de tu corazón. Tienes que saber que en tu corazón hay un trono. Diga conmigo, en mi corazón hay un trono y le pertenece a Dios. Ese trono de tu corazón es el que te gobierna, es el que tiene tu voluntad. Pero Dios quiere ser el que ocupe ese trono. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué o quién está sentado en el trono de tu corazón? No, pastor, no, ningún mono, ningún santo. Tal vez no sea un ídolo, tal vez no traes colgado el escapulario. No, no, no. Pero puede que sea tu trabajo, tu deseo por tener todo lo que nunca tuviste. Haces a un lado a Dios. ¿Sabes cómo? Transeando, mintiendo, engañando. No, yo no puedo servirle a Dios porque tengo que trabajar. Yo no puedo estar todo el tiempo en la iglesia porque tengo que trabajar. No digo que trabajar sea malo, pero ponemos muchas veces todo eso. No es el trabajo el que es malo en sí, sino el deseo de tener, de ambicionar. Tal vez sea tu pareja, tal vez sea tu esposo, tal vez sea tu esposa. Jóvenes, tal vez sea tu crush, tal vez sea esa niña que te gusta. Niñas, tal vez sea ese niño, ese joven que te gusta. Es que yo voy a la iglesia porque voy a adorar a Dios, y si no viene la que te gusta, ya estás todo enojado, estás toda enojada. Pero Dios quiere ser el que ocupa el trono de tu corazón. Por eso Dios te pide ocupar ese lugar para que seas libre. Quiero decirte algo más. ¿Qué o qué más puede estar ocupando? Y tal vez no te has dado cuenta que esté allá. Tal vez en ese trono de tu corazón está sentado tu dolor. Lo voy a repetir. Tal vez en el trono de tu corazón está sentado tu dolor. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, cuando no has perdonado a ese hombre o a esa mujer que en algún momento de tu vida te hizo daño, esa persona está ocupando ese lugar. Ese dolor, ese rencor, ese coraje, esa ira está ocupando ese lugar. ¿Y sabes qué? Eso te hace daño. Por eso Dios te pide que sea Él el que lo ocupe y no el dolor que te está envenenando, que te está causando daño. Dios quiere ocupar ese trono para que tú seas libre. Dile al que tienes a un lado, sé libre. Deja que Dios se siente en ese trono. ¿Y cuál es la mejor manera, pastor, para entregar entonces este ídolo? Hazlo de manera voluntaria y propia. Señor, te entrego mi dolor, te entrego a mi familia, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, te entrego mi relación, te entrego mi trabajo o lo que sea que Dios te esté hablando, que es lo que está ocupando el trono de tu corazón. Te voy a decir que es mejor que lo hagas de manera voluntaria, porque si no, Dios va a meter las manos y te lo va a tumbar. Y cuando Dios lo tumba, es más doloroso. Cuando Dios mete las manos, no te lo recomiendo. A veces es la mejor manera. Pero qué mejor que de manera voluntaria podamos entregar ese ídolo a Dios. ¿Está conmigo? Te pregunto, ¿qué prefieres tú? ¿Entregarlo de manera voluntaria o que sea Dios el que lo quite? Bueno, y regresamos. ¿Cómo se aprende a amar a Dios? Ya sé, pastor, me estás hablando, Dios quiere que lo ame, pero quiero aprender a amarlo. No sé cómo hacerlo y quiero enseñarte. Pon atención. La mejor manera de amar a alguien es conociéndolo.
Te voy a dar unas ligeras diferencias entre lo que es el enamoramiento y el verdadero amor. El enamoramiento es una etapa que ocurre cuando estamos en la época del cortejo. Regularmente se caracteriza porque hay sustancias químicas moviéndose por todo nuestro cuerpo. Eso que sientes como maripositas en el estómago, en realidad es la bioquímica de tu cuerpo, los neurotransmisores moviéndose a través de tu cuerpo por esa atracción que sientes con alguien. Pero los expertos en el amor, ya salí como los de Frozen, ¿no? Los expertos en el amor dicen que la etapa del enamoramiento no dura más que entre 2 o 3 años máximo. Cuando nos casamos, pasa la etapa del enamoramiento y ahí es donde sentimos que ya no queremos. Que todos esos defectos que no veíamos y que te decía tu mamá, dice mi mamá que mi abuela le dijo, ay hija, tú de cualquier chango te cuelgas, de cualquier araña te cuelgas, le dijo así. Y es que cuando estamos bajo los efectos, porque estamos como dopados, como drogados, no vemos ningún defecto. Pero ¿qué crees? Cuando pasa la etapa del enamoramiento ahí, cierto, sí estaba bien feo, porque no le hice caso a mi mamá. Hijo, le ronca como cafetera, como motor de diésel, ¿no? Y empezamos a ver todos los defectos que no veíamos porque se cayó la venda del enamoramiento. Pero te voy a decir algo, después de que conoces todos los defectos de esa persona y decides quedarte ahí, eso se convierte en amor. El verdadero amor conoce los defectos, no es ciego. El amor no es ciego, el verdadero amor conoce todos los defectos de la persona con la que estás y aún así decides quedarte ahí y amar. Ese es el verdadero amor y a ese es el que Dios quiere llevarte. Lo que Dios ha hecho para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto, pero tú necesitas conocerlo. Y ahora sí quiero llevarte a esa parte donde te toca cultivar una relación con Dios. ¿Cuántos aquí fueron novios? Los que están casados, ¿cuántos fueron novios? ¿Cómo era su pareja cuando andaba noviándose? ¿Cómo, Muriel? No, todo no, al 100, todo le pichabas, ¿sí? No dejabas nada, todo le invitabas, ibas hasta quién sabe dónde, en moto, en bici, lo que fuera. Y los que andan acá noviándose saben eso, ¿no? No hay distancia, la verdad, cuando andas noviándote. No hay hora. Se acaba el tiempo bien rápido. Todo eso llega a pasar mientras estamos en eso, pero hacemos todo lo posible por conocer a la persona que te gusta. ¿Qué signo eres? No preguntan el signo, ¿eh? No se metan en esos temas. Y hacemos todo lo posible por conocer a la persona. Bueno, necesitas hacer todo lo posible por conocer a Dios. Así como invertiste en aquella relación, invierte en Cristo. Invierte tiempo en leer la Biblia, porque ahí es donde Dios te va a hablar. Cuando tú oras, tú le expones a Dios, hay una comunicación tuya hacia Dios. Pero cuando lees la Biblia, escuchas lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo aprendiste que a tu esposo o a tu esposa no le gustaba el café ligerito, que le gustaba con 2 de azúcar o 3 o 5? ¿Cómo aprendiste? Porque lo tuviste que conocer estando con Él. Tú vas a conocer cómo honrar a Dios cuando tú pasas tiempo con Él, en su presencia, adorándole. Cuando tú vienes a la iglesia, tú estás aprendiendo de Él, pero tienes una tarea aún mucho mayor y es tu tiempo personal contigo y Dios únicamente. En ese tiempo de oración, en ese tiempo de leer la palabra de Dios, ahí vas a ir conociendo más a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? El amor de Dios, el amor que tienes hacia Dios va a crecer. Pero si tú decides ser una persona superficial, que viene un domingo o de vez en cuando a la iglesia, nunca vas a amar a Dios. Y el primer mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, probablemente nunca lo vayas a alcanzar. Es necesario cultivar una relación personal. Enamórate de Él. Te aseguro que si lo conoces de una forma distinta
a la que tal vez tus padres te enseñaron, porque yo he escuchado ahora como algunos dicen, estoy conociendo a Dios de otra manera. Algunos de nosotros, hoy le platicaba a mi esposa, nacimos dentro de la iglesia o fuimos a la iglesia siendo niños muy pequeños y conocimos al Dios de nuestros padres. Pero Dios no quiere ser el Dios de mis padres. Dios quiere ser mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Y para eso necesitas trabajar en una relación íntima con Él. ¿Alguien acá está escuchándome esto? Y ya para ir cerrando, quiero ir con Pedro, porque es con el que comenzamos. Te doy el contexto rápido de esta conversación. Están Pedro y Jesús platicando. Esto fue después de la resurrección de Jesús. Dice la Biblia que Él estuvo todavía 40 días con ellos, comiendo y disfrutando. Una relación súper padre. Pero cuando tienen ellos la conversación, acababa de pasar unos días atrás la crucifixión y el evento que marcó más la vida de Pedro. ¿Sabes cuál fue? Cuando él negó a Jesús. Pedro le dijo, Señor, yo voy a ir contigo hasta la tumba. ¿Y sabes qué pasó? Lo negó 3 veces. Fue el primerito en negarlo. Lo hizo 3 veces. ¿Y sabes cuántas veces le preguntó Jesús, ¿me amas? Las mismas 3 veces. No es casualidad lo que estamos viendo. Pero esta pregunta, o la tercera vez que Jesús le preguntó a esto, a Pedro le causó una tristeza. Probablemente porque Pedro se entristeció porque creyó que Jesús no creía en él. Probablemente Pedro sintió el remordimiento, la culpabilidad por haberle negado 3 veces. Y pudo haber dicho, pudo haber pensado, yo creo que Jesús no cree en mí, porque si ya lo negué una vez o lo negué 3 veces, probablemente lo vuelva a negar. Por eso me pregunta. Pero la pregunta de Jesús no iba por donde había sido o lo que había hecho anteriormente Pedro. ¿Por dónde iba? Jesús no tenía en mente o no recuerda nuestro pasado como nosotros lo hacemos. Tienes que saber. Tal vez tú y yo tenemos un pasado del que no queramos acordarnos, pero cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, Cristo los borró y no se acuerda más de ellos. Así que tú también no te acuerdes más de ellos. Hoy Jesús te pregunta, ¿me amas? Y volviendo a esta conversación, Jesús le responde las 3 veces de la misma manera a Pedro. Cuando le pregunta y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo, ¿qué le dice Jesús? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Literalmente lo que le está diciendo Jesús es, haz lo que te estoy ordenando hacer. Porque esto estaba hablando del propósito de Pedro. Pedro fue un patriarca, fue el apóstol principal de la iglesia de Jesús en sus primeros años. Por eso Jesús necesitaba confortar, confrontar y luego confortar su corazón diciendo, haz lo que te digo. Pedro se pudo haber acordado del pasado, pero Jesús le recordó su presente. Apacienta mis ovejas. Ese es tu propósito de vida y quiero que sepas eso. Cuando tú ves al frente, cuando Dios te recuerda los planes que tiene para tu vida, te olvidas de tu pasado. Y entonces Dios te vuelve a preguntar, ¿me amas? Carlos, ¿me amas? Pati, ¿me amas? Mercedes, ¿me amas? Tu pregunta es sí, Señor, tú sabes. Tu respuesta es sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús te va a responder, bueno, eso es lo que tengo para ti. Apacienta mis ovejas. A cada uno de nosotros Jesús le tiene una respuesta específica. Esto fue lo que le dijo a Pedro, pero ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué promesas Dios te ha dado a ti? ¿Qué propósito puedes ver? ¿Qué futuro puedes ver para tu vida? Pastor, yo no sé todavía, por eso estoy acá. Bueno, sigue conociendo a Jesús, sigue cultivando tu relación con Él y poco a poco vas a escuchar la voz de Dios para tu vida cuando te diga, apacienta mis ovejas. Ese es el propósito que tengo para ti. Nos gusta decir aquí en casa, nuestro lema de la visión es que existimos para restaurar vidas y llevarlas ¿a dónde?
a su propósito. Tienes que saber que tú eres un propósito de Dios, que tu vida tiene un propósito. No eres nada más alguien que está sentado en una silla, alguien que está gastando oxígeno. Hay un propósito para tu vida y únicamente lo vas a descubrir conociendo a Dios. Cuando tengas la respuesta correcta a esa pregunta, ¿me amas? Jesús le dijo a Pedro, demuéstrame cuánto me amas a través de tu obediencia. Haz lo que te estoy diciendo. Cerrando mientras va pasando la banda, quiero terminar con esto. Cuando Dios me cambió este tema, yo estaba experimentando un proceso con Dios. Uno que solamente Él y yo conocemos. Pero yo escuché en este mensaje, que fue lo que inspiró este tema, la voz de Dios que me dijo, si te quito esto, ¿me seguirás amando? Si no cumplo lo que me has pedido por tanto tiempo, ¿me seguirás amando? Si no ves cumplido lo que te prometí, ¿me seguirás amando? Y yo quiero que te hagas esta pregunta. Tal vez hoy puedes venir con una petición muy grande en tu corazón y con una esperanza de que Dios responda a esa pregunta. Pero Dios te dice, ¿y si nunca respondo a esa pregunta, me seguirás amando? Y si no cambio a esa persona por la que estás orando, ¿me seguirás amando? Y si no cumplo lo que me has estado pidiendo en oración por mucho tiempo, ¿me seguirás amando? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, sí, Señor, te seguiré amando? ¿O cuántos de ustedes van a decir, no, Señor, ahí nos vemos? Pero cuando tú respondas a esto, te vas a dar cuenta de qué tan profundo es lo que tienes aquí. Cuando Jesús te dice, ¿me amas? A pesar de que no te dé lo que estás pidiendo, a pesar de que no alcances lo que has, ¿me amas aún así? Ponte de pie, iglesia.